Bienvenida a este octavo directo de esta sección que patrocina y que viene de la mano de Nordifer Zero y Nordifer Zero Baby, que ya sabéis que Nordifer es un complemento alimenticio de hierro elemental disponible en dos formatos según la edad de nuestros hijos y se puede utilizar desde bien chiquititos, bien bebés. Hoy, para este directo en el que vamos a hablar sobre alimentación infantil, dudas que podamos tener, esas dudas frecuentes y esas claves para conseguir una buena alimentación, una buena nutrición en nuestros hijos e hijas, pues contamos con la colaboración de la doctora Diana Álvarez, que de verdad que es un auténtico placer. Diana tiene una vocación maravillosa que, como he podido leer en tu página web, que yo invito a todo el mundo de verdad que entre a mirar la página web, porque es de las descripciones de las bios más bonitas y más personales que yo he visto. Vocación que te viene de familia y rigor científico. Pediatra licenciada por la Universidad de Barcelona, has tenido la oportunidad de estudiar también fuera, en Copenhague, creo, ¿no? Y como tú bien dices también en esta bio, tu práctica se fundamenta en la evidencia, ¿no? En la ciencia, pero sin dejar de lado la calidez y el cariño en el cuidado infantil. Y además has conseguido unir, como tú cuentas, tus dos pasiones, el cuidar de los demás, ¿verdad? En este caso de los más pequeñitos, y el comunicar y el contarlo. Y además que comunicas muy bien. Ya sabes que tenemos por delante 30 minutos de conversación. Sabéis que os animamos a que nos enviéis las preguntas que surjan a medida que vayamos teniendo esta conversación. Y si ya sois seguidores de Creciendo Sanos de estos directos, sabéis que os tenéis que quedar al final porque merece la pena, porque siempre hay premio. Y esta vez también va a haber premios, va a haber más de un premio. Pero esto ya sabéis que yo lo digo al final. Así que vamos a comenzar con esta conversación. Vamos a hablar de alimentos, de esa introducción de alimentos, porque siempre nos inquieta. Cuando dejamos ya la lactancia y empezamos a ir comiendo más cositas, surgen muchas dudas y muchas preguntas. A ver, la primera de todas, ¿hay que seguir un orden determinado en la introducción de los alimentos? Pues esta es una de estas cosas que han ido cambiando en los últimos años. Hace unos años, o todavía hay algunos pediatras que lo hacen así, los pediatras dirigíamos mucho cómo iba este orden de introducción de los alimentos. Entonces vamos a empezar por la fruta, pero una naranja y una pera y el jugo de media naranja, ¿no? Por ejemplo, o luego pues a las 2 semanas introducimos alguna verdura y luego el pollo y luego la ternera. Bueno, esto ya hace años que hemos visto que no es tan importante. Además, cuando se dan estas recomendaciones, pues a lo mejor tu pediatra te decía esto, el de la vecina te decía otra cosa y ya no hablamos pues de cómo se hacía en otros países. A día de hoy se ha visto que hay una serie de alimentos que no son seguros para bebés de 6 meses, que es la edad para que solemos empezar la alimentación complementaria, y que por lo tanto esos los tenemos que dejar para más adelante. Pues serían los lácteos, por ejemplo, que no estén adaptados para bebés, espinacas, acelgas, todo lo que tenga un riesgo de adelantamiento. Pero fuera de ahí, fuera de esos alimentos desaconsejados, da lo mismo que empieces por una fruta, que empieces por una verdura, que empieces por el pollo si te apetece. O sea, no es tan importante. Realmente podemos adaptarnos aquí un poco a cómo coma cada familia o con qué alimentos se sientan más seguros los padres, para empezar. Fíjate, me acabas de responder a la siguiente pregunta, que era que si hay algunos alimentos prioritarios. Lo de la fruta, porque recuerdo que cuando yo tenía mi hija pequeña era la fruta. Entonces la fruta, verdura, luego la proteína. Pero ya nos acabas de responder a esto. Sí, bueno, y si quieres que lo matice un poquito, sí que cuando empezamos es verdad que el orden no es tan importante, pero tiene sentido que empecemos por fruta y verdura, porque es muy típico que cuando empezamos la alimentación complementaria aparezca un estreñimiento. Entonces ahí pues tenemos un buen aporte de fibra y de líquidos. Pero aparte de esto también es importante tener en cuenta que deberíamos empezar ya lo antes posible con alimentos ricos en hierro.
porque el hierro es muy importante en esta etapa de la vida del bebé. ¿Y por qué es tan clave? Como forma parte, ¿no?, de estos alimentos tan claves. Bueno, el hierro es fundamental para el desarrollo neurológico del bebé, también para su crecimiento. El hierro pues lo necesitamos para sintetizar los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Y en un niño que está en plena etapa de crecimiento y que está constantemente creando nuevas células, pues va a necesitar muchas reservas de hierro. ¿Qué pasa? Que estas reservas, el niño, el bebé, nace con ellas, pero poquito a poco se van gastando, y sabemos que cuando nos acercamos a los 6 meses estas reservas empiezan a agotarse. Entonces, la lactancia materna, que es tan maravillosa por tantos motivos, justamente en el del hierro no aporta tanto como nos gustaría. Bueno, en realidad no es que tuviera que aportar más, es que está hecho así porque ya está previsto que a partir de los 6 meses el bebé ya coma otras cosas y tenga otras fuentes. Entonces, digo la lactancia materna, pero las leches de fórmula tampoco es suficiente. Si el niño no tomara más alimentos, entonces como el aporte a través de la leche nos queda justito, pues hay que reforzarlo a partir de la alimentación. Nos han enviado una pregunta que, fíjate, como acabas de comentar lo de los 6 meses, por esto te la quiero hacer ya. Y nos dicen, nos han recomendado empezar con alimentación complementaria y mi bebé tiene 4 meses. ¿Es normal? A ver, habría que ver por qué se ha dado esta recomendación. La edad ideal para empezar sería en torno a los 6 meses, y eso también depende del grado de desarrollo del bebé en ese momento. A los 4 meses es verdad que ya pueden empezar a aceptar algunos alimentos, y que en casos de que, pues yo qué sé, por el motivo que sea, el bebé no puede recibir la leche que le toca, pues a lo mejor sí podemos adelantarnos un poco. Sería puntualizando y cuando hay una razón. Fuera de estas situaciones especiales, que esto lo tiene que valorar cada pediatra, la recomendación general es esperar a los 6. Otra cosa que puede pasar es que antes sí se decía de empezar a los 4, y a lo mejor pues hay pediatras que siguen un poco con el chip de cómo se hacía hace unos años. Claro, porque en eso ha cambiado mucho, y no en tantísimos años, porque en poquitos años es verdad que hemos pasado de una manera de entender cómo introducíamos los alimentos a los niños, no que les obligáramos a comer, pero para que probaran de todo, que tuvieran, ¿no? Había un poco como esa presión que teníamos, cuando ahora este concepto que me ha encantado descubrir y conocer con las siglas BLW, que si quieres ahora nos explicas lo que significa, en el que hay una parte más de investigación, más lúdica, es que se crea otra relación con la comida. Pero ahí, claro, también dependerá mucho me imagino, de la trayectoria de ese pediatra, de la edad de ese pediatra, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo la manera de entender esa introducción a los alimentos por parte de padres y los hijos. Sí, a ver, al final pues los pediatras, como todos los médicos, nos vamos actualizando en todo, no solo en la alimentación, ¿no? También en el manejo de las enfermedades que vemos. Entonces, yo pienso que tengas la edad que tengas, te tienes que ir actualizando, ¿no? Igual que para una bronquitis, pues vas a intentar dar el mejor tratamiento y el que ahí tengas mayor evidencia científica actualmente, pues para la alimentación también lo deberíamos hacer así. Pero bueno, hablando un poquito sobre lo del BLV que comentabas, si a alguien no le suena, BLV significa Baby Led Weaning, que en castellano se traduciría como alimentación guiada por el bebé. Y se trata pues de, en lugar de hacer la introducción de alimentos como lo habíamos hecho típicamente, pues con purés y con este menú, ¿no? tan marcado, hacerlo de forma más libre y con sólidos. Sólidos, ojo, seguros para un bebé. O sea, no le vamos a dar nunca alimentos duros con los que se pueda atragantar o cosas
pequeñitas, se dan trocitos, pues habitualmente cuando empezamos el bebé todavía no hace la pinza, coge las cosas con el puño, pues le damos trocitos grandes, tipo palitos, y le dejamos que vaya experimentando, que vaya probando el llevarse el mismo bebé la comida a la boca, que la abuela, que sepa, que conozca ya los alimentos con el olor, con el sabor que tienen, ¿no? Que a veces cuando haces un puré al final estás mezclando muchos alimentos y acaban sabiendo todos un poco a lo mismo, ¿no? Y de esta manera parece ser que sí se facilita la aceptación, pues, de alimentos más saludables como la fruta, como la verdura, que ya sabemos todos que son alimentos que suelen costar. Sí. Y una de las preguntas que nos han hecho sobre este tipo además de alimentación es ¿cuánta cantidad de proteína al día se debe dar con este sistema de que el bebé elige su propio ritmo? Uh-huh. Esto en realidad no es diferente del baby led weaning respecto a los purés, o sea, las recomendaciones sobre lo que se come, las cantidades, al final es lo mismo, serán sólidos, purés. Actualmente lo que se recomienda es que no pasemos de los 35 gramos al día de carne o de pescado, y en el caso de los huevos, pues de uno mediano, o sea que si hemos comido ya huevo, pues ya en la cena no podríamos comer la carne o el pescado. Yo sé que esto, cuando el niño empieza a comer, pues nos parece que bueno, ya nos basta, pero enseguida se te queda en poco, ¿no? Pero realmente la razón por la que se da esta recomendación es que lo que se ha visto es que en niños un exceso de proteínas se relaciona con más riesgo de sobrepeso, de obesidad, de problemas metabólicos. Entonces, de aquí viene la indicación de limitarlo para evitar este exceso. Porque sí que en nuestra cultura tenemos una tendencia a comer más proteína animal realmente de la que es necesaria. ¿Y todos los bebés a una edad están igual de preparados para comer alimentos sólidos o puede haber ahí un margen, ¿no? No sé, es por saber, que algún padre o madre se pregunte si es fácil de saber, de detectar si, oye, mi bebé está preparado para ya introducir estos alimentos sólidos. Sí, a ver, para empezar con los sólidos es verdad que nos tenemos que guiar más por el grado de desarrollo del bebé que no por la edad, porque al final el desarrollo en cada niño va a un ritmo diferente, especialmente, por ejemplo, si hablamos de prematuros, ¿no? Esto lo mucho en niños prematuros, pues nos tenemos que guiar por su edad corregida y por su grado de desarrollo, no por el hecho de que hoy ha cumplido los 6 meses, vamos a empezar. Entonces, para evitar atragantamientos es importante, por ejemplo, que el niño se mantenga sentado. No que se siente solito, que eso es un hito que llegan más tarde, pero que tú lo puedas dejar en la trona y el bebé no esté ahí cayéndose. Esto que le va a permitir tener una postura erguida al comer y que le queden las dos manitas libres para jugar, porque si el bebé está que se está cayendo tampoco va a estar para agarrar la comida. Y luego tiene que haber también un interés en la comida, y esto hay niños que tardan más en tenerlo, hay niños que ya desde los 5 meses te están intentando quitar todo. Quieren probarlo. ¿Cuándo podemos empezar? Que tienen muchas ganas. Sí, ya. Además que hace ilusión también, ¿eh? Cuando ya sí, claro. Les ves que... Sí. Pues fíjate que una de las personas que nos han enviado comentarios ha dicho lo que tú decías de que el bebé tiene que por lo menos aguantarse sentadito, porque nos decían, mi bebé no se sienta bien sola, y el día 4 hace 6 meses, 4 de junio, interpreto, 6 meses. Sí. Nos han dicho que empecemos ya con la alimentación complementaria, pero es que ellos no la ven preparada. Pues si no la ven preparada, sí, esperar un par de semanitas. A ver, tampoco nos vamos a esperar 2 meses, porque en un bebé a término es verdad que normalmente si va a estar preparada entre los 6 y 7 meses, pero igual también os digo una cosa para esta familia, que de aquí al día que me has dicho, el 4 o el 5, ¿no? A lo mejor la bebé ya se sienta, o sea,
el periodo entre los 6 y los 9 meses es que hay como una... Rápido. Es que cada semana tienes un bebé diferente. O sea, cada semana hace una cosa nueva que no hacía antes. Entonces, no os desesperéis con esto, porque que no lo haga ahora no significa que mañana no la vayas a dejar en la trona y ya se queda aguantadita perfecta. Sí, vamos a hablar un poquito de las alergias, porque si hablamos de introducir alimentos, una de las cosas que siempre preocupan, porque vemos que hay pues muchos niños que son alérgicos al huevo, a los lácteos, al pescado. Entonces, ¿es mejor tener cuidado con la introducción de estos alimentos que suelen entrar en la categoría de especialmente o potencialmente alérgenos, como huevo, pescado, esto que mencionaba? Sí, a ver, lo que recomendamos en general es que cuando empezamos a introducir estos alimentos, que lo hagamos de uno en uno, que no vayamos el primer día una tortilla de pescado y de postre melocotón, porque ahí, como haya una reacción, no vas a saber cuál ha sido. Y hasta que no se hagan pruebas, hasta que no nos aseguremos de cuál es el culpable, pues no le podrás dar esos alimentos. Entonces, de uno en uno, y no solamente la primera vez, sino como mínimo las 3 primeras veces, porque las reacciones alérgicas muchas veces lo que ocurre es que la primera vez estamos en contacto con este alérgeno, claro. Los utilizamos, creamos los anticuerpos, pero todavía no los utilizamos. Y es a la segunda, a la tercera, que estos anticuerpos, cuando entran en contacto con el antígeno, con el alergeno, provocarán la reacción. Por eso decimos estar al tanto las primeras veces. ¿Las alergias son hereditarias? Las alergias en sí, no, pero la predisposición a tenerlas sí. Es decir, que tú seas alérgica al cacahuete, pues no significa que tu hija vaya a ser alérgica al cacahuete. Pero sí que es verdad que cuando hay padres con alergias, ya sean alimentarias, ya sean ambientales, hay una predisposición a padecer cualquier tipo de alergia, o incluso pues otras enfermedades como piel atópica o asma. Es una predisposición que tiene el sistema inmune a hacer estas reacciones exageradas. Que no tiene por qué luego desarrollarse. ¿Y los probióticos pueden tener algún papel en la prevención de las alergias? Esto a día de hoy no lo tenemos claro. O sea, sí es verdad que los probióticos, pues a nivel de maduración intestinal en los primeros meses, sabemos que hay casos que nos ayudan, o pues cuando ha habido alguna gastroenteritis, pues en los que nos ayudan mucho a normalizar la función del intestino, que eso también tiene que ver con cómo el sistema inmunitario entra en contacto con los alergenos. Pero así de que a día de hoy podamos decir de manera concluyente, dale este probiótico que ya verás que no hace alergia, todavía no. O sea, con lo que sabemos ahora, no. Y ya hemos hablado de alergias. Otro de los temores, de las inquietudes que aparecen cuando ya ampliamos la alimentación es que no coman, que también nos genera un agobio y una angustia tremenda. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer si el niño rechaza los alimentos? Que yo hablaba antes contigo de lo que le pasaba a mi hija, ciertos alimentos, o que come muy poco. Y entonces ahí empezamos a angustiarnos. Sí, a ver, esto hay que entender que tarde o temprano le pasa a casi todos los niños. Hay niños que empiezan el periodo de alimentación complementaria recibiéndolo todo muy bien, sobre todo los niños, ¿no? que te decía que tienen tantas ganas de empezar ya desde bien temprano, pero conforme vamos acercándonos pues a partir de los 12 meses, entre los 12 meses y los 2 años, van cogiendo un poco de atención, sobre todo lo que más se lleva a esta versión es las verduras, ¿no? Las frutas también muchas veces. Y hay un momento en el que es de verdad el momento de preocuparse, porque hay una pregunta que nos han trasladado a través del chat y era: mi bebé tiene 1 año, pesa
espérate que con las gafas te veo, 8 kilos, 200 y mide 82 centímetros, come fatal, nos dicen. ¿Hay alguna vitamina que pueda ayudar a estimular ese apetito? Lo de la vitamina. Nos han preguntado lo de la vitamina. Lo de la vitamina ya adelanto que no. Esto es un mito que está muy extendido. A mí me llegan, yo te diría casi todos los días, pidiendo vitaminas para que los niños coman. Realmente no hay una vitamina que haga que coma más. Pero lo que sí nos encontramos a veces es que bebés con un déficit de hierro, uno de los síntomas que da el déficit de hierro es que disminuye el apetito. Y a veces, pero cuando hay déficit de hierro, sigue tratándolo, eso nos ayudará a que el bebé coma mejor. Pero eso lo tiene que diagnosticar su pediatra. Entonces, aquí que nos dicen el peso, la talla y todo, así a priori no te sé decir ni si es normal por edad, porque necesitaría verlo en la gráfica, pero más interesante que el peso actual de este bebé es la trayectoria que lleva, cómo va su curva de crecimiento. Claro, porque no cada niño además tiene un metabolismo diferente y entonces no hay niños que son más delgaditos que otros. Esto es así. Lo importante es que están bien nutridos y también hay una inquietud en niños que tienen una dieta limitada por motivos de alergias, de intolerancias, porque no comen, porque no les gusta y no hay forma. ¿Cómo nos aseguramos de que están recibiendo todos los nutrientes necesarios? Claro, cuando hay una alergia que limitan, o sea, varias alergias, ¿no? A veces nos pasa que limitan mucho la cantidad de nutrientes que le llega a este niño, pues tenemos que individualizar y de decir, ojo, pues a lo mejor le está faltando hierro, a lo mejor le están faltando omega-3. Y aquí pues sí que de la mano de vuestro pediatra o de un nutricionista tenemos que ver si hay que añadir alguna cosita más. Pero en general un niño que su curva de peso va bien y que sabemos que no tiene una limitación muy importante en la dieta, en general no suelen necesitar suplementos, ni los suplementos son la solución al tema de la selectividad con la comida. Hay que relajarse un poco, igual que hay días que, como nos pasa a los adultos, que los niños tienen menos apetito y nos hambre, no van a comer todos los días igual y siempre perfecto, ¿no? Sí, muchas veces. Como se encuentren. A veces el problema tiene casi más que ver con las expectativas de la cantidad que queremos que coman, sí, que con el niño en realidad. Nos han hecho otra pregunta. Y me hace mucha gracia, me río porque aunque estemos hablando de alimentación, pero otra de las grandes preocupaciones que tienen los padres es el tema del dormir, de los niños. Entonces, ¿hay alimentos que ayudan a dormir mejor? Ojalá, ¿no? A ver, hay alimentos, pues, por ejemplo, los que sean ricos en triptófano. El triptófano es un precursor de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, bueno, sí que tenemos que asegurar que reciban suficiente a través de la alimentación para que puedan sintetizar esta melatonina. El plátano, por ejemplo, lleva mucho triptófano. Ahora todo el mundo dándole plátano. Plátano por la noche. Luego el huevo también lleva, bueno, pero que al final, o sea, cuando se hace una dieta variada y con pues esto, que haya presencia de todos los grupos de alimentos, con comida real, no procesada, ya tenemos suficiente para tener triptófano y esta melatonina, o sea, tampoco hace falta inventar mucho. También nos preguntan si el aceite de oliva se debe incorporar como algo aparte. Como si fuera un nuevo alimento, sí. Sí. Y otra pregunta que nos hacen es si el azúcar altera el comportamiento de los niños. Esto se ha dicho siempre y la verdad que no está tan claro.
O sea, tiene más de saber popular que de evidencia científica. Al final, claro, también cuando los niños comen mucho azúcar, cuando es fiestas de cumpleaños, navidades, son situaciones que ya de por sí... Sí, son excitantes, son estimulantes, claro, y acabamos asociando. Sí, entonces a nivel de evidencia científica no está tan claro que altere el comportamiento. Lo que está claro es que se relaciona pues con la patología, obesidad y después metabólicos que hace que convenga evitarlo. Sí. Los niños, otras cosas para hablar de alimentos de evitar, habías mencionado antes la leche y que también era remedio de abuela de con un vaso de leche calentita se duerme mucho mejor. Entonces, ¿los niños pueden tomar leche entera desde el primer año ya? Sí, si no hay ningún problema de que tengan una alergia o una tolerancia, desde los 12 meses, si están tomando leche de fórmula, ya la podemos cambiar a leche entera de vaca. Si toman leche materna y la madre quiere seguir con la leche materna, pues tampoco hay necesidad de introducirla. Otra cosita que también nos han trasladado. Siempre se compara, porque claro, comparamos nuestros hijos con los demás. Y entonces nos dicen, si debe alertar, si vemos a nuestro hijo que no está creciendo al mismo ritmo que los otros compañeros, después de la guardería, es decir, hasta qué punto tenemos que seguir el percentil. A ver, si hay esta sensación, yo lo que os recomiendo es consultarlo con vuestro pediatra, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues mirar esto, las curvas de percentiles, que al final la curva de percentil es lo mismo que acabas de decir, pero puesto de manera con una estadística bien hecha, ¿no? Entonces, no nos preocupa tanto que un niño esté en un percentil 50 o en un 10, sino lo que decía antes, qué trayectoria lleva. El niño que nació pequeñito en un percentil 3 y cada revisión que hacemos sigue en ese percentil 3, al final está creciendo de manera proporcional a cómo es él. El que nos preocupa es el que veníamos pues de un 75, de un 50 y hemos ido viendo cómo esta curva se va aplanando y nos vamos para el 10, para el 3. Cuando vemos que la velocidad de crecimiento sí que es más lenta que en otros niños, es cuando tenemos que investigar por qué. Pues muchas cosas han salido. La verdad que mira, me incluía yo no he dado nada. Tú has dado muchas respuestas a muchas cositas que hemos tocado. Hacemos ya los 30 minutos de este directo y me han volado porque es un auténtico placer conversar contigo. No, es muy bien. Yo de verdad que animo a todos y a todas que sigáis a la doctora porque lo cuenta muy bien, lo explica muy bien y es un lujo pues tener a profesionales que te van acompañando gracias a este mundo maravilloso de las redes que nos conecta y nos hace estar muy cerca. Muchísimas gracias, Diana. Y muchísimas gracias a todos y a todas que nos estáis ahí siguiendo un directo más. Muchas gracias. Que te corté, perdona. No, digo que muchas gracias a ti por estar conmigo y por apostar por la divulgación en temas de salud infantil. Hay que apoyar muchísimo la divulgación y en esto tenemos que dar las gracias también a quien lo hace posible, este espacio, al patrocinador, a Nordifer 0 y Nordifer 0 Baby, ese complemento alimenticio de hierro elemental. Sorpresa, premios. Estad atentos ahora que acabamos ya el directo a las redes sociales, porque hay sorteo y vamos a sortear muchas cosas. Lo primero, que es el gran premio, es una asesoría online para vosotros tener la suerte de poder transmitir las dudas ya con el caso concreto de vuestro hijo o vuestra hija con la doctora, con Diana. Y luego también, otra de las cosas que vamos a sortear es el libro de otra doctora que se llama Laura Álvarez. El libro se llama Preparados, Listos, ñam.
Ya hablamos con ella en otra sección, en otro directo que hicimos. Y aprovecho también para deciros que en la web de Creciendo Sanos tenéis los enlaces al canal de YouTube y al podcast donde podéis tener acceso a un montón de contenidos. Y por último también sortearemos un pack de Nordic Pharma. Así que a participar. Un placer, de verdad, acompañaros una noche más, una tarde-noche más. Nos vemos ya en junio para hacer el último directo de la temporada. Muchísimas gracias, estad atentos a las redes sociales y nos vemos muy prontito.